Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo. Y como les comentamos, la Magdalena está de viaje, así que durante 2 programas vamos a estar acompañada de Sergio Vergara. ¿Cómo estás, Sergio? Todo bien. ¿Y tú? Yo muy bien, muy contenta de estar aquí contigo porque aprovechamos de hablar de temas que tenemos un poco olvidados. Y hoy día vamos a hablar de un tema que es bien olvidado en la historia, pero sé que es uno de tus temas favoritos. Así es, sí. Bueno, muchas gracias como siempre por la invitación. Siempre es un agrado poder justamente acompañarlas y venir ahí a reemplazar a la Maida, aunque es irreemplazable. No, irreemplazable. Pero sí, un tema sumamente interesante porque gira en torno a este concepto que yo trato de inculcarle mucho a mis alumnos y a mis seguidores de las culturas olvidadas del mundo antiguo. Exactamente. ¿Ya? Porque hay un discurso, en lo que podríamos llamar, no sé si la academia moderna, pero por ejemplo en el mundo escolar, universitario y de la cultura general, hay un concepto bastante árido, ¿cierto?, de la antigüedad. Tenemos un mundo no solamente de culturas aisladas, sino que lineal, en el que nos enseñan, por ejemplo, el antiguo Egipto, después la antigua Grecia, después la antigua Roma. Como que fuera una cosa así, claro. Y que ni siquiera se toparon, mientras que en realidad siempre fueron contemporáneas, pero hace pensar como que estas culturas funcionaban aisladas y que el resto del mundo vivía en una suerte de paleolítico eterno, ¿cierto?, hasta que hubo una época de la iluminación. Claro. Y la verdad es que eso no era para nada cierto, y tanto en el mundo mediterráneo había una riqueza cultural enorme, ¿cierto?, donde muchas culturas convivían, había un hibridismo cultural interesante, pero si incluso achicamos ese foco y nos vamos más a lugares específicos, por ejemplo, el Egeo, la península itálica, el norte de África, vamos a encontrar estos abanicos culturales de una serie de culturas, ¿cierto?, sumamente complejas además, que tienen muchísimo que contar. Claro. Y los etruscos son una de esas. Sí, pues entonces, bueno, de hoy día el tema de nuestro programa va a ser los etruscos. En el fondo está... porque no fueron, los etruscos nunca conformaron, podríamos decir, algo así como un estado medio unificado, sino que más bien una especie como de colonia etrusca. O sea, más que una nación o un estado etrusco, vamos a hablar de la cultura etrusca, ya, ¿cierto? Perfecto. O del pueblo etrusco, así como nos referimos a los griegos. Perfecto. ¿Ya? Y estos etruscos que en el fondo habitaban en la zona de lo que hoy día en Italia es la Toscana, parte de la Umbria y en algo del Lacio. Exacto. Más o menos estaban ahí. Bueno, de hecho el nombre moderno Toscana viene de alguna u otra forma emparejado del concepto de etrusco, ¿ya? Porque uno de los nombres que recibían los etruscos por parte de los romanos, que eran los etrusci o tusci, de ahí va a venir el nombre Toscana también. Ah, perfecto. ¿Y porque ellos asimismo no se denominaban etruscos? No, ellos se denominaban los Rasna o los Racena, ¿ya? Tienen una serie de distintos nombres dependiendo a través de quién los conozcamos. De hecho, todo lo que nos va a llegar de historiografía etrusca va a ser a través de los griegos y los romanos. Perfecto. No tenemos historiadores etruscos que hayan sobrevivido al paso del tiempo. Eso no quiere decir que los etruscos no hayan tenido intelectuales y académicos, ¿cierto?, y pensadores que probablemente hayan plasmado por escrito la historia de los etruscos, pero eso lamentablemente se perdió. Se perdió, claro. Y la primera gran pregunta o como enigma respecto a lo etrusco es, ¿cuál es el origen? O sea, ¿son gente que originarios de esos territorios o que habrían venido, algunos dicen como desde el Asia Menor y se habrían instalado en esos territorios? Bueno, se manejan varias hipótesis y muchas están basadas justamente en todo lo que es la historia antigua. O sea, qué nos decían los griegos y los romanos, claro, sobre los etruscos. De hecho, una de las anécdotas más antiguas, que es de Heródoto, ¿ya?, del siglo V a.C. en Grecia, habla de que los etruscos tienen un origen asiático, específicamente en Anatolia, lo que hoy en día es Turquía, ¿ya? Que hubo una gran migración, ¿cierto?, de todo lo que era el reino de Lidia, y que un príncipe lidio llamado Tirreno habría tomado parte de este pueblo que estaba en una crisis demográfica, alimentaria,
y habría entonces migrado y vagado un poco por el Mediterráneo hasta llegar justamente a la zona de Etruria o Toscana, y que de ahí venía el nombre de los tirrenos, que así le llamaban los griegos a los etruscos. Y de ahí el nombre del mar, además. Exacto, del mar Tirreno. Y esta es una hipótesis que se manejó durante mucho tiempo, pero no es la única, ¿ya? De hecho, tenemos a otros historiadores como Dionisio de Alicarnaso, ¿cierto? El mismo Estrabón. Vamos a ver cosas de Terencio Varrón, que nos van a hablar de otros tipos de orígenes, que son orígenes autóctonos italianos, o itálicos, mejor dicho, ¿ya? Probablemente la hipótesis de Heródoto se basaba en la influencia asiática que tenían estos personajes, porque los etruscos siempre fueron muy ávidos consumidores del arte jónico, es decir, del arte de la Jonia, que podríamos llamar la Grecia asiática, es decir, la costa poniente de Turquía, ¿ya? Perfecto. Pero estudios modernos, tanto lingüísticos como de ADN, nos han llevado a la conclusión de que justamente el pueblo etrusco es más bien un fenómeno de aislación que podríamos llamar que es la antítesis total de lo que está contando Heródoto. Más que una migración, vamos a ver justamente cómo a finales de la Edad de Bronce se van a generar grandes movimientos humanos en torno al Mediterráneo, ¿ya? Lo que vamos a conocer como los pueblos indoeuropeos. Claro. Todos estos pueblos van a empezar a colonizar diferentes lugares de la costa mediterránea, y una de las cosas que van a traer consigo, y es por eso que podemos de alguna u otra manera mapear estos movimientos, va a ser el idioma, ¿cierto? La gran lengua madre indoeuropea, que va a ser la madre del griego, del latín, claro, del celta y de toda una otra serie de idiomas. Pero resulta que el idioma que hablaban los etruscos, ¿cierto?, no era indoeuropeo. Junto con esa base, ¿cierto?, y tomando en cuenta los análisis de ADN, se ha llegado a la conclusión de que esto ha sido un bolsón que había quedado aislado de los antiguos pobladores de la Edad de Bronce, que de alguna u otra manera no fueron absorbidos por esta cultura indoeuropea. Obviamente va a haber un hibridismo cultural, en lo que vamos a entender como la cultura vilanovense, pero aparentemente podríamos hablar de los etruscos como un pueblo originario itálico que estuvo ahí, ¿cierto?, desde tiempos inmemoriales. Claro, o sea, previo a la llegada de estos indoeuropeos y de estos movimientos. Que van a reformar el mundo antiguo como lo conocemos y van a dar origen a todo lo que vamos a entender como la Edad de Hierro. Perfecto. Y el periodo como de, podríamos decir, como de mayor auge, es más o menos a partir del siglo VIII antes de Cristo. Bueno, la historia y la arqueología etrusca la vamos a dividir en tres grandes periodos, para hacerlo fácil, que va a ser el periodo vilanovense, el periodo arcaico y después el periodo clásico, ¿ya? Después va a pervivir un poco la cultura etrusca, pero siempre bajo el alero de los romanos. Claro, o sea, a la medida que empieza a crecer Roma, empieza como podríamos decir, a absorber a este mundo etrusco. Exacto. Y todo lo que conocemos visualmente, ¿cierto?, y esa resonancia del mundo etrusco va a ser este periodo arcaico. ¿Ya? Que va a venir justamente digamos, un advenimiento con lo que vamos a conocer como la orientalización, es decir, estas influencias que van a venir de Grecia y de Oriente, van a dar origen a este periodo arcaico, y este periodo arcaico va a concluir ya con un poco el ascenso de otras grandes culturas de la península itálica, incluidos los latinos y los romanos. Claro, ya, perfecto. Y o sea, uno ve, y no sé, de los restos que hay, o de lo que hoy día se conoce, probablemente lo que más llama la atención es, o visualmente, es el arte. Exacto. Que nos habla de que era una cultura, al parecer, súper refinada, que tienen también todo un arte, un arte funerario que nos hace preguntarnos cuál era un poco la visión que tenían, no sé, pues de la vida, de la muerte, y que nos hace pensar que de verdad eran, o sea, como te decía, una cultura que tiene que haber sido sumamente sofisticada. Exuberante. Sí. Que además tienen que ver, no sé, en algún momento se van a volcar también al mar, y hay presencia etrusca en varias partes por el Mediterráneo. Bueno, en arqueología y en historia, siempre que uno habla de los etruscos se habla del enigma etrusco, ¿ya? El enigma etrusco habla un poco justamente de qué es lo que nosotros entendemos de los etruscos
y qué es lo que nos ha llegado de los etruscos. Porque si te pones a pensar, todo lo que conocemos de cultura material etrusca es justamente el arte funerario, ¿ya? Claro. Que no deja de ser una ventana interesante y una ventana bastante, digamos, ávida, porque tenemos mucho material, pero al mismo tiempo no deja de ser una ventana irreal. ¿Por qué? Porque el arte funerario no necesariamente es un reflejo, ¿cierto?, de la vida cotidiana, política, social, etcétera, que puede haber tenido un pueblo. O sea, si tú hoy en día visitas un cementerio, vas a poder recopilar una serie de información, pero no necesariamente a través de eso sacar una radiografía, ¿cierto?, de la vida terrenal de un pueblo. Claro, de la vida cotidiana del pueblo. Exacto. Claro. Lo que sí nos da una perspectiva interesante es que los etruscos tenían justamente una visión de la muerte y de la vida después de la muerte bastante particular, que sí nos hace pensar que podemos tener, ¿cierto?, una suerte de línea y conexión con la vida etrusca. ¿Por qué? Porque los etruscos construían, tanto imaginariamente como materialmente, la vida para los muertos a la usanza de la vida, ¿cierto?, valga la redundancia, de los vivos. Es decir, hacían casas para los muertos de la misma manera en que se construían las casas etruscas. Y al mirar lo que, por ejemplo, los frescos, uno puede pensar que la vida cotidiana, ¿no? O sea, si ese arte funerario es reflejo de la vida cotidiana, uno puede pensar que estos etruscos eran, podríamos decir, bastante gozadores de la vida, porque lo que se ve es bastante colorido, se ve, no sé, comidas, vinos, tal vez esta idea de cuando están así como tendidos comiendo, que después uno ve a los romanos, no sé, es la imagen como que hubieran sido los romanos los que se acostaban para comer, pero al parecer todo eso viene como de este mundo. Bueno, exacto. Es curiosa la forma en la que los etruscos se dan a conocer para la posteridad, ¿ya? Podríamos decir que los etruscos tienen muchísimo más en común con las sociedades modernas que lo que podrían tener los griegos o los romanos. ¿Por qué? Porque los etruscos están constantemente, tanto en la vida como en la muerte, generando una imagen para el resto sobre lo que ellos hacen y lo que ellos son. Y vamos a ver justamente en sus tumbas una suerte de redes sociales, se podría decir, de esta opulencia y esta ostentación. ¿Ya? Así como hoy día cuando la gente publica en Instagram el plato de comida que se comió. Exacto. Nosotros hoy en día habitamos, ¿cierto?, este mundo a través de las experiencias que realizamos. Y eso lo estamos constantemente publicitando en redes sociales. Nuestros viajes, dónde vivimos, lo que compramos, lo que tenemos, a lo que aspiramos, ¿cierto? Y en eso se basa nuestro relato prácticamente. Los etruscos eran sumamente parecidos. Los etruscos empezaron justamente a digamos, acumular riqueza a través de sus conexiones comerciales, ¿cierto? Principalmente con los griegos, ¿ya? Los etruscos eran grandes productores de metalurgia, de bronce, Sí. y no solamente, digamos, del material en bruto, sino que eran grandes artífices de la metalurgia. Y eso llevó a los griegos justamente a generar intercambios comerciales importantes con este pueblo, en los que hubo no solamente un intercambio material, es decir, por ejemplo, vasijas por elementos de bronce, sino que también un intercambio cultural de ideas. Y los etruscos van a ver en el mundo griego justamente este mundo sofisticado, espectacular y diferente, ¿cierto? Algo que viene del Oriente. Y es un poco lo que pasa con las sociedades modernas. Nosotros queremos emular lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en Europa, ¿cierto? En distintas partes. Y tratamos de imitar ese estilo de vida y lo hacemos público a través de nuestras redes sociales. Los etruscos van a hacer lo mismo con su arte funerario, ¿ya? Ellos van a querer mostrar que pertenecen a una élite mediterránea. No una élite etrusca, no una élite griega, sino que ellos están interconectados con este vasto mundo comercial del Mediterráneo. ¿Y qué es lo que van a mostrar en este arte funerario, tanto en los frescos como en la cultura material, es decir, vasijas, bronce, etcétera? Que ellos tienen las redes para poder traer elementos de todas partes. Una de las grandes críticas que se le hizo en su minuto a los etruscos, ¿cierto?, en el periodo en que empieza a nacer lo que podríamos llamar la arqueología moderna, es decir, a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, es que ellos solamente acaparaban arte griego y eran, digamos, pobres productores de arte propio.
entonces se vio como que la cultura etrusca era una cultura secundaria que no tenía la capacidad justamente de formular y generar su propio arte. Claro, o sea, como más poco originales. Exacto, cosa que después igual se vio un poco, digamos, truncada y contrapuesta por todo lo que se empezó a descubrir. Pero más que no tener la capacidad de generar arte propio, ellos veían justamente esto de poder exportar o importar arte internacional como un símbolo de estatus. Es decir, ¿por qué voy a andar haciendo copias baratas acá si lo puedo traer de fuera? Claro. Y era justamente eso lo vistoso, era decir como, mira, yo traigo huevos de avestruz de Egipto tallados, yo traigo las vasijas de Grecia, yo traigo el oro de los celtas, y todo eso se refleja en mi opulencia. O sea, más que decir, como eran los romanos, por ejemplo, yo soy un hombre político bien conectado con todas estas cosas que realicé, estos personajes querían mostrar un poco la gran vida que se daban a través de sus contactos sociales y económicos. Claro, en el fondo, ¿para qué inventar la rueda? Tienen que haber pensado si ya está. O sea, exacto. Como un poco esa idea. Y claro, eso muestra la opulencia, muestra la riqueza, y eso hace pensar que tienen que haber existido familias importantes dentro de este mundo. Bueno, así funcionaba el mundo etrusco. O sea, como bien tú dijiste al principio, más que ser una nación etrusca, vamos a hablar de varias ciudades-estado independientes, un poco como lo que pasa con la polis griega. Claro. Nosotros hablamos de la antigua Grecia y de los griegos, pero en realidad eso es un constructo moderno, ¿cierto? Pues, claro. Vamos a tener una serie de ciudades-estado conocida como polis, que en realidad muchas van a ser aliadas y enemigas entre ellas, pero que van a compartir una serie de factores que los van a unificar como cultura. La religión, el idioma, la filosofía. Con los etruscos va a pasar un poco lo mismo, ¿ya? Y de hecho los etruscos van a estar organizados en ciudades-estado que van a tener diferentes formas de gobierno. Algunas van a ser monarquías, otras van a ser repúblicas oligárquicas. Y esas ciudades, no sé si me equivoco, pero no son ciudades tan costeras, ¿o sí? O sea, tenemos de todo, pero sí, el epicentro del mundo etrusco es un mundo, digamos, tierra adentro, ¿ya? A diferencia de Grecia, bueno, en Grecia vamos a tener más de 3.500 polis, entonces decir que en realidad era un mundo volcado al mar sería un error. Vamos a tener mucha información de los pueblos volcados al mar, claro, pero en realidad va a haber mucha cultura rural. Interior. Exacto. Claro. Los etruscos van a ser grandes navegantes, ¿ya? De hecho, el mar Tirreno, que lleva el nombre justamente por ellos, va a ser porque se les conocía por ser los dueños y señores de este mar, ¿ya? De hecho, las fuentes griegas hablan de los piratas etruscos. Claro. Más que piratas etruscos, probablemente los navegantes etruscos consideraban que los griegos que se iban a meter allá eran los piratas griegos, y cualquier persona que no estuviera de acuerdo con lo que estaba haciendo el otro se transformaba en un pirata. En un pirata, exactamente. Pero sí, podríamos hablar que siendo grandes navegantes, en realidad los etruscos son un pueblo volcado a la tierra. Ya, pero vamos a dejarlo ahí porque tenemos que ir a hacer una pausa. Me parece. Bueno, estamos de vuelta aquí con Sergio Vergara conversando sobre los etruscos, una historia de verdad que es bien fascinante. Y nos quedamos en el fondo mencionando que los principales centros, las principales ciudades de este mundo etrusco estaban volcadas más hacia el interior, a pesar de que sí se transformaron en grandes navegantes. Sí. Y ponte tú, de las principales ciudades hoy día, ¿por dónde? ¿En qué? ¿Cercano a qué? A ver, vamos a tener varios epicentros urbanos, ¿ya? Pero claramente el más importante va a ser lo que hoy en día es la Toscana y Umbria, ¿ya? Ciudades como Siena, Florencia, Pisa van a ser antiguas ciudades etruscas, pero también Bolonia, por ejemplo, va a ser una ciudad etrusca. Eso no quiere decir que van a estar concentrados en esa zona, al igual que los griegos van a fundar colonias. Claro. ¿Ya? Vamos a ver colonias hacia el sur, en todo lo que es la Campania, por ejemplo, la famosa ciudad de Capua, Pompeya, Hercolano, son todas ciudades que o fundaron los etruscos o llevaron a su urbanismo, ¿cierto? Y su expansión de los pueblos originales que habían ahí.
¿ya? Mira. Incluso se habla de una proto-Venecia, ¿ya? Una ciudad Ya. llamada Spina, justamente en También. todo lo que es esta zona pantanosa del Véneto, Claro. que va a ser una ciudad etrusca también. Ya, o sea, igual se expandieron bastante por la península. O sea, partimos con un núcleo, cierto, territorial que va a ser justamente la Toscana y Umbria, y vamos a ver cómo esto va a crecer por toda Italia en realidad, y no solamente va a haber un centro, digamos, interconectado, sino que a veces vamos a ver colonias un poco satélites Claro. que no necesariamente están unificadas a este gran territorio, ¿ya? Claro. Y ahí en esta zona, en estos centros importantes, en la zona de la Toscana, bueno, tú dijiste que en el fondo tenían gran manejo así como de la metalurgia, pero además desarrollaron, me imagino que agricultura, el vino al parecer era también... Exacto, o sea, bueno, los tres grandes fuentes, ¿cierto?, tanto de recursos como de riqueza económica para los etruscos van a ser la minería y la metalurgia, la agricultura y el tema justamente del comercio en general, o sea, es decir, los nexos comerciales que van a establecer Claro. tanto con el mundo celta hacia el norte como con el mundo de la Magna Grecia hacia el sur, ¿ya? Perfecto. Pero sí, va a ser un pueblo agrícola, volcado a la tierra, ¿ya?, que se van a dedicar a producir grano, ¿cierto?, cultivos de oliva para hacer aceite de oliva, aceituna, etcétera, y justamente el tema del vino, ¿ya?, el tema dionisiaco y de Baco, que también va a estar muy relacionado con el mundo etrusco, porque una de las grandes cosas que nos van a alegar los etruscos, o mejor dicho, que le van a alegar a los romanos y los romanos nos van a alegar a nosotros, va a ser todo este concepto, podríamos llamar, del mundo gourmet, del mundo sibarita. Eso lo van a heredar los romanos de los etruscos. Me encantan los etruscos, fíjate. No, los etruscos vivían justamente en el lujo, Claro. desde un punto de vista, podríamos llamar parecido a lo que vamos a entender hoy como esta cultura aspiracional. Los etruscos querían pertenecer a las grandes élites mediterráneas. Entonces emulaban otras culturas para dar a entender. Entonces eran unos arribistas los etruscos. Eso es lo que Claro. un pueblo arribista. Nuevos ricos. Exacto. No, geniales. Pero van a tener, sí, un papel bien importante, al parecer, porque tú no sé si en la introducción, pero sí en el desarrollo, podríamos decir, del vino, porque hay algunas, hasta restos como una especie como de coladores, así, porque el vino no era el vino de hoy día, tiene que haber No, sido- por supuesto. O sea, bueno, a ver, el tema de la producción de vino, ¿ya?, es un fenómeno mediterráneo sumamente antiguo. Claro. O sea, de hecho, las primeras producciones de vino las vamos a ver en vestigios arqueológicos muy, muy antiguos. Te estoy hablando del año 6000 a.C. en la zona del Cáucaso, es decir, en lo que es la actual Georgia, Armenia. Pero la parra, ¿cierto?, la vid, es una liana, una enredadera que crece en el mundo mediterráneo y de la Europa templada de manera, digamos, natural. Silvestre. Y es una fruta que tiene un contenido de azúcar importante, o sea, es decir, es fácil de fermentar. Pero van a ser justamente los griegos, después los etruscos y después los romanos los que van a perfeccionar el arte de la viticultura, ¿ya? Y la van a masificar por todas partes. De hecho, hoy en día uno habla de vino y piensa en Francia, por ejemplo. Sí, pero van a claro. ser los romanos los que van a llevar la viticultura a Francia. Claro. Y van a ser justamente los etruscos los que le van a legar al mundo romano gran parte de esta cultura, o mejor dicho, de esta viticultura, ¿ya? Una de las zonas más famosas, viñateras de la antigüedad, de la antigua Italia, que era la zona de Falerno, ¿ya?, era justamente una zona viñatera de los etruscos, ¿ya? Y de hecho en los frescos etruscos los podemos ver constantemente, Sí, ¿cierto?, empinándose una ánfora y... Me encanta, porque yo soy una buena tomadora de vino, así que... Ellos tenían una cultura pero fascinante. De hecho, en los frescos podemos ver que están constantemente adornados, ¿cierto?, de vides, de parras, Claro, de vino. sí. Es un tema sumamente común en los frescos etruscos. Oye, y cuando uno hace análisis de ese arte funerario, de esos frescos, que en el fondo son tumbas, un poco, ¿qué sacan hoy día de conclusión los arqueólogos, los que se dedican a estos temas, un poco de cuál era la visión que ellos tenían de lo que era la muerte, ponte tú? O sea, porque se ven escenas como alegres, lo que hablábamos al comienzo. Exacto. Tenemos que pensar que
muchos de los pueblos y de las culturas complejas de la antigüedad tienen una visión de lo que es la muerte y la vida después de la muerte. Mira eso, pues está Sí, extraordinario. pues el famoso sarcófago, ¿cierto?, de los esposos o de los Claro. amantes, que está, bueno, una de las cosas que va a destacar justamente a los etruscos es su manejo de lo que son la terracota y las arcillas, es decir, manejar algo que los griegos y los romanos, por ejemplo, esculpían en mármol, los egipcios Claro. en granito. Ellos, más que esculpir en la roca, van a formar, Claro. ¿cierto?, con la pasta, Claro. estas maravillas, ¿ya? Esto es del Claro. periodo arcaico, esto es del siglo VII antes de Cristo, y este sarcófago que estaba, si no me equivoco, en Cervetari, hoy en día se puede ver tal cual como está en el Museo de Villa Julia en Roma, que es el museo etrusco, que es, pero imperdible. Volver a ir a Roma, Y porque es no he estado realmente nunca ahí. fascinante, porque al mirarlo uno piensa en algo quizá un poco menos perfecto, ¿cierto? Que lo que estamos acostumbrados a ver del mundo romano, del mundo helenístico. Incluso tiene algo medio naif, ¿cierto? Algo incluso medio infantil. Pero más que una falta de técnica, más que la falta de la perfección, son búsquedas de otras líneas estéticas que justamente lo que buscan es representar una cierta simpleza junto con una elegancia y junto también con algo cierto cotidiano, que es esta posición, digamos, en la que se encuentran estos esposos, de manera tan relajada, tan mundana, porque aquí no nos están hablando justamente, ¿cierto?, de una gloria, de un honor, No. sino que nos están hablando de la distensión, de lo que es el relajo, pero también de lo que es como el cariño, ¿cierto?, y la igualdad entre estos dos personajes, cosa que lo Sí, vemos po. en pocas culturas de la antigüedad. Sí, pues o sea, el papel de la mujer aquí tiene que, o sea, llama la atención el hecho de que aparezcan las mujeres representadas en los frescos, bueno, en este caso, que no pasaba así tanto en el mundo griego Por ni en lo el mundo general, romano. cuando tú ves los dos sexos representados en esculturas romanas o griegas, tendemos a ver a la mujer de alguna u otra manera siempre representada en inferioridad, ¿cierto? Claro. Y contemplativa de la figura masculina. Claro, Mientras- aquí no, se nota como igualdad. Y no solamente hay una paridad, sino si te fijas hay un cariño intrínseco que se nota y también hay una cosa que de la figura masculina, que hay una protección de la Como figura protectora, femenina. claro, Pero de no la de una persona. manera, cierto, digamos, que se está tratando de imponer, sino que se nota justamente que hay una relación íntima entre los personajes, pero también se nota que él está contemplándola a ella. Porque si nos damos cuenta, en este sarcófago, en realidad la figura central no es él, es ella. Es ella. ¿Te fijas? No, es fantástico porque además como que logra expresar, a pesar como tú dices, no tiene esa perfección de las esculturas, ponte tú, las griegas o el mundo romano, que de repente esas posiciones mucho más hieráticas, más tiesas, más... Exacto. Aquí, claro, es más simple, pero es como que tiene incorporado como, por un lado, como el movimiento, como cierto movimiento. Se están moviendo, claro. Claro, Sí, y es expresa sumamente orgánica. sentimiento, claro. Sí. No, el arte etrusco en ese sentido es de una naturalidad increíble. De hecho, este sarcófago, por ejemplo, que son una de las costumbres funerarias que vamos a ver, esto es cuando ya los etruscos tenían dos formas de dispensar con sus muertos, ¿cierto? Está la inhumación y está la cremación. O sea, es decir, enterrar el cuerpo completo o cremarlo y enterrar la ceniza, ¿ya? Estas cenizas, por lo general, se depositaban en una urna, igual que hoy en día, y la tapa de esta urna era una tapa ornamentada que muchas veces tenía como, o sea, se usaba de tapa un retrato en arcilla del difunto. Ya. ¿Ya? Y vamos a ver en esos retratos justamente una naturalidad en la expresión, pero a diferencia, por ejemplo, del retrato griego o el retrato romano, donde vamos a ver a veces posturas meditabundas, resignación, aquí vamos a ver justamente una aceptación de la realidad, de la vida, de la muerte, que es increíble. Y esa es una de las cosas que nos llama la atención un poco del arte funerario etrusco, que como te comentaba antes, en el mundo antiguo va a haber una visión bastante oscura de lo que es la vida después de la muerte. Por ejemplo, los griegos creían, ¿cierto?, que solamente las grandes figuras pasaban al Elysium, ¿cierto? Las figuras que se habían portado mal van al Tártaro, pero el resto estaban constantemente operando en una suerte de mundo de las tinieblas
bastante lúgubre. Los romanos un poco parecido, pero los etruscos pensaban en que la vida después de la muerte va a ser una vida muy parecida, ¿cierto?, a la vida cotidiana terrenal, en la que ellos van a seguir compartiendo con su familia, ¿ya? Y es por eso que los etruscos, más que, dolerse con la muerte, la van a celebrar de alguna u otra forma, ¿cierto? Es un paso a otra vida, un paso a un descanso y a otra, digamos, a otra instancia en la que la gente sigue existiendo. Claro, ¿no? Una visión como bien positiva y además como por lo que se ve, o sea, como con harto gozo, harto deleite. O sea, lo que viene sigue siendo igual de bueno que en la vida, ¿no? O sea, eso es lo que nosotros creemos. Claro, bueno. Muchas veces el arte funerario puede ser justamente un reflejo o una aspiración de lo que no pasó en vida. Es decir, del anhelo de, claro. Exacto. Pues, claro. Quizá este personaje tuvo una vida dura, en el sentido que puede haber pertenecido a una élite y probablemente no lo pasó nada mal, pero se dedicó quizá toda su vida, ¿cierto?, a guerrear o a trabajar o al mundo de la política, claro. Y ahora le toca justamente el mundo del descanso, ¿cierto? Claro. Y de la distensión. Claro. Un concepto interesante, como un poco también como la idea del paraíso. Como exacto. Que te vaya a ir ahí podemos ver algunos retratos en arcilla. La segunda, esa es extraordinaria. Que si te fijas son de una naturalidad increíble. O sea, más que intentar representar la perfección de las proporciones humanas, el retrato etrusco un poco lo que va a hacer no solamente es evidenciar la naturalidad de la condición humana, sino que va siempre a intentar capturar momentos, ¿cierto? Como sensaciones, pensamientos. Cada uno tiene en su cara como reflejada un estado de ánimo, una emoción distinta. No sé, yo miro la tercera y me da la sensación como que se está aguantando la risa. Exacto. Después la segunda, al parecer un poquito más molesta, no sé, me da esa impresión. Pero también si uno se fija, las decoraciones, todo lo que tiene la segunda imagen, me imagino que eso tiene que ser una especie de collar. Bueno, ahí te das cuenta, por ejemplo, lo que te decía sobre este tema de la opulencia. En la escultura griega, por lo general vamos a ver el culto al físico. Claro, el cuerpo lo más perfecto En la posible. escultura etrusca vamos a ver mucho el culto a la riqueza material, ¿ya? Claro. Y por lo general vamos a ver retratados siempre las vestimentas, las joyas y todo tipo de cosas que van a hablar del estatus social y de los mundos a los que puede acceder estos personajes etruscos. Claro. Oye, vamos a tener que ir a una pausa y entonces después, cuando volvamos a la última parte, igual quiero que nos intentes explicar cómo o por qué esta cultura, que es maravillosa, bastante desarrollada, o sea, qué es lo que ocurre para que finalmente terminen siendo absorbidos por los romanos y que hoy día... no sé, pues hay algunos personajes etruscos en la historia, ya cuando uno entra en la historia romana, que son como famosos, como que nos suenan, pero entender por qué. Perfecto. ¿Te parece? Sí, Me parece. Vamos a la pausa y volvemos. Bueno, estamos de regreso aquí con Sergio. Estábamos mirando, en el fondo, todas estas esculturas que son extraordinarias. Estamos hablando de la belleza de este arte. Pero yo te dejé planteada la pregunta de ¿qué fue lo que pasó? O sea, comienza a crecer Roma y va a terminar asimilando a este mundo etrusco. Porque no es que desaparecieron de la nada, ni que se enfrentaron en enfrentamientos en guerra. O sea, ¿qué fue lo que ocurrió? O sea, la desaparición de los etruscos, del registro moderno estoy hablando, no es accidental, ¿ya? Muchas culturas, ¿cierto?, mueren, pero perviven en su arte, en su historia. Vamos a ver que hay una destrucción, una eliminación premeditada de justamente todo lo que es el mundo material etrusco, ¿ya? Yeah. Y eso va a pasar porque los etruscos van a florecer, digamos,
y de caer en un mundo bastante convulso, ¿ya? En un mundo bastante conflictivo, en un mundo dado a todo lo que era el enfrentamiento bélico de diferentes pueblos en la península itálica. Claro. ¿Ya? A diferencia, por ejemplo, de lo que es Grecia, que vamos a tener estas ciudades, estas polis que van a guerrear entre ellas. ¿Ya? Pero que va a haber una cultura común, es decir, si una ciudad eliminaba a otra, no iba a morir necesariamente la cultura porque estaba compartida. En Italia eso no pasaba, ¿ya? En Italia, tanto por razones geográficas como por razones, ¿cierto?, demográficas y socioculturales, los diferentes pueblos que habían tenían diferentes culturas, ¿ya? Vamos a tener los etruscos, vamos a tener los latinos, vamos a tener los oscosamnitas, vamos a tener la Magna Grecia en el sur, y por ende estos encuentros tanto pacíficos como bélicos entre estos mundos, ¿ya?, van a terminar o en el hibridismo de culturas o en la absoluta eliminación de una de las dos, ¿ya? Y ese va a ser un poco el caso de los etruscos. A pesar de que el mundo etrusco va a sobrevivir en el mundo romano en una serie de cosas que te voy a mencionar, va a pasar que justamente este mundo en expansión se va a encontrar con otras potencias en expansión, ¿ya? Una de esas, y la más importante y la más conocida, van a ser justamente los romanos, ¿ya? El mundo latino. Sí. Pero antes de la expansión del mundo latino, de hecho, este gran territorio que habían capturado, ¿cierto?, los etruscos, tanto hacia el sur en Campania como hacia el norte en la zona del Véneto y todo lo que es la cuenca del río Po, por el norte, las incursiones de los pueblos galos van a empezar a ganarle territorio, ¿ya? Un pueblo conocido como los senones van a empezar no solamente a conquistar ese territorio, sino que a saquearlo y a destruirlo. Y por su parte, en el sur, un pueblo llamado los samnitas, que venían de las montañas de los Apeninos, de la columna central de Italia, van a empezar a conquistar estas ciudades etruscas y apoderarse entonces de todo lo que son los poderes administrativos, y van a absorber un poco esta cultura etrusca, pero se va a perder el nexo, ¿cierto?, el cordón umbilical entre lo que es Etruria y este mundo. Claro, entonces, los etruscos se van a empezar a reabsorber cada vez más, y finalmente con el ascenso de los latinos, de los romanos, van a terminar conquistados, ¿cierto?, y absorbidos. Y los etruscos, siendo un pueblo sumamente poderoso, o una liga de pueblos sumamente poderosos, siempre fueron un quebradero de cabeza para los romanos. Por lo general, los romanos, cuando conquistaban un pueblo, a veces eran sumamente permisivos en la mantención de la cultura original de ese pueblo. Pero vamos a ver en muchas ocasiones, y no lo vamos a ver solamente en la Roma temprana, sino que lo vamos a ver en la Roma posterior republicana, con ejemplos como Cartago, ¿cierto? Después con culturas como los reinos de Judea, los hebreos, los judíos, que cuando les resultaban difícil de conquistar, finalmente el resultado de esto era que la memoria de ese pueblo debía ser aniquilada. Había que aniquilarla. Exacto. Y con muchas ciudades etruscas va a pasar eso, ¿ya? De hecho, aledaño a Roma, al norte de Roma, tan solo unos kilómetros, estaba una de las ciudades más importantes de los etruscos, que era Veies, ¿ya? O Veii. Y estas dos ciudades estuvieron en guerra constantemente, Roma y Veies, ¿ya? Y se dice que los romanos asediaron y sitiaron durante 10 años la ciudad de Veies. Entonces, cuando finalmente cayó, por supuesto que cuenta las fuentes que la pasaron por la planadora, ¿ya? Claro, eliminarlo todo. Pero pensar que quedó todo el mundo etrusco absolutamente eliminado bajo este prisma, ¿cierto?, de odio y de reivindicación, la verdad es que sería erróneo. Estas ciudades van a ir quedando sepultadas también bajo la evolución urbana constante de las ciudades. De hecho, por ejemplo, ciudades etruscas, pensemos en Bolonia. Si en Bolonia nos ponemos a excavar en los estratos inferiores, probablemente nos vamos a encontrar con una ciudad etrusca. Claro. ¿Ya? Lo que pasa es que para llegar a las ciudades etruscas de muchos de los sitios arqueológicos de Italia, habría que destruir estratos igual de valiosos que pueden ser o medievales o romanos. Sí. Entonces es complicado. En la historia pasa constantemente, se construye sobre. Pero de que hubo una destrucción premeditada de la historia etrusca, la hubo. O sea... Ya, de hecho, cuando en la construcción de las líneas del metro han encontrado, y de hecho en algunas estaciones están expuestas los restos, que no sé si son de etruscos, pero de las cosas que habían previo a... Exacto, de la Roma arcaica, que la Roma arcaica le debe muchísimo al mundo etrusco, porque cuando te hablaba de esta expansión del mundo etrusco, ¿cierto?, que va tanto hacia el norte como hacia el sur, uno de los pueblos que van a absorber
una de las zonas que van a absorber va a ser justamente el Lacio. Dentro de eso, la ciudad de Roma. Y hasta ese minuto, la ciudad de Roma era una ciudad bastante, no quiero decir primitiva, pero más precaria, ¿ya? Y va a ser gracias a la influencia etrusca y bajo el alero de la gobernancia etrusca que este pueblo va a surgir, ¿ya? Y por eso se habla de los reyes etruscos en la época romana. Claro. Vamos a tener de los 7 reyes romanos, de hecho los últimos 3 reyes, que sí vamos a tener de alguna u otra forma constancia histórica, porque los primeros 4 reyes son más bien de carácter, podríamos decir, mitológico simbólico. No que no hayan existido, pero probablemente personajes como Rómulo, Anco Marcio, Numa Pompilio. Por Rómulo. Exacto, puede que sean una amalgama de varios líderes políticos para expresar justamente la idea de un líder ideal desde el punto de vista militar, religioso, político, etcétera. Pero los reyes etruscos, ¿cierto? Partiendo por Tarquinio el Viejo, después Servio Tulio y Tarquinio el Soberbio, sí, van a ser estos reyes, digamos, más que estos reyes etruscos, pensemos en príncipes etruscos, ¿cierto? Señores de la nobleza etrusca que van a apadrinar de alguna u otra manera el mundo romano y se van a transformar entonces en los líderes natos de este pueblo y van a llevar Roma a un esplendor primigenio. ¿Ya? Claro, porque además hay que pensar, y que es precisamente un momento, si uno piensa en Tarquinio el Soberbio, es como un momento clave dentro de la historia, porque es con él con el que se pone fin a esa monarquía y empieza el periodo de la República Romana, que de hecho es el periodo más extenso. Exacto. Y va a ser justamente quizá este mundo de la afluencia que yo te comentaba, que va a llevar a un pensamiento, a un cambio de pensamiento político que no es exclusivo de Roma. Si tú te pones a pensar digamos, la abolición de la monarquía, ¿ya? El año 509 a.C., va a coincidir con el nacimiento de la democracia en Atenas, va a coincidir con la fundación de la República en Cartago. O sea, no es un movimiento aislado. Probablemente esta clase, esta élite a la que querían pertenecer los etruscos, esta élite mediterránea que yo te decía, se había apoderado, ¿cierto?, de los sistemas gubernamentales de las grandes ciudades del Mediterráneo y empezaron a ser desplazados por diferentes clases que ya empezaban a acaparar un poco más de poder. Adquisitivo y poder político y no querían estar gobernados por estas familias principescas. Claro. ¿Ya? Eso es impresionante. La Mayra diría aquí, esta gente no tenía WhatsApp. Pero pensar que un proceso que se produce de manera paralela es increíble. O sea, es un fenómeno social que tiene que ver con el auge de otras clases que probablemente hasta ese minuto habían quedado marginadas, ¿cierto? Pasa mucho que estas clases, ¿cierto?, acomodadas, empiezan a tercerizar y a delegar todo lo que es el mundo laboral en otras clases. Claro. Y a través justamente de esa tercerización, estos mandos medios, ¿cierto?, empiezan a acumular riqueza por sí mismos también. Entonces ellos también quieren participar, después tener un corte de esta tajada, y así es como se va haciendo esta evolución sociopolítica constante en el mundo romano. Sí, bueno, impresionante. Oye, y otro de los, porque no sé si existen muchos personajes del mundo etrusco, así que hayan como, o que haya llegado hasta nosotros su historia, tienen que existir muchísimos, obvio, pero ¿era de origen etrusco también Mecenas? Correctísimo. De hecho, bueno, ¿y qué personaje mejor para retratar justamente, ¿cierto?, la mentalidad etrusca? ¿Ya? Por eso te decía además que el mundo etrusco va a pervivir en el mundo romano durante mucho tiempo. ¿Ya? No porque los romanos hayan conquistado los etruscos. Es que no es que se desaparecieron. Exacto, van a tener la ciudadanía, van a tener que ocupar, ¿cierto?, el mismo sistema gubernamental, pero las grandes familias etruscas van a seguir hablando en etrusco, escribiendo en etrusco, teniendo las tradiciones etruscas, y va a ser en este mundo justamente volcado al lujo, volcado a la intelectualidad, donde van a surgir ciertos personajes notables. Y uno de ellos va a ser Mecenas, que va a ser este intelectual, digamos, filántropo etrusco, que va a acompañar a Augusto en toda su misión de reformular el mundo romano, ¿ya? Y Mecenas va a ser justamente un personaje que no va a tener un pedigrí político de ninguna especie, nunca perteneció al Senado, nunca tuvo una magistratura, y va a ser quien le va
a hacer todos los nexos sociales, intelectuales. Claro, o sea, fue sumamente importante que Augusto fuera Augusto y haya pasado a la historia como en ese periodo de esa grandeza. O sea, era el relacionador público de Augusto. Claro, el que le hacía el marketing. Y de hecho, el término moderno del mecenazgo, ¿cierto? Y del mecenas, viene de este mecenas, que era apadrinador de las artes. Claro, ¿qué sentido tiene entender? Porque claro, uno dice sí, mecenas, uno entiende el concepto de mecenas, pero el sentido que impactante como el sentido de la palabra mecenas, entendiendo esto, cobra como mucha mayor importancia. Piensa tú que el 90, y me atrevería a decir casi que el 99% de las vasijas griegas que están repartidas por el mundo en museos, vienen de tumbas etruscas, ¿ya? ¿Por qué? Porque los etruscos, justamente en su afán, ¿cierto?, de opulencia y en su afán de, digamos, vivir y demostrar esta pertenencia a este mundo, digamos, internacional de la élite, acumulaban justamente este material, ¿ya? O sea, ya estamos hablando de un concepto de mecenazgo antes del mundo de mecenas, de cómo, gracias a los etruscos, y gracias al mecenazgo etrusco, se revolucionó la industria de las vasijas griegas, y todas las vasijas griegas que sobreviven hoy es gracias justamente al padrinazgo artístico de los etruscos. Sí, claro. Hasta incluso, no sé si será cierto, pero escuché por ahí que incluso en la península ibérica, en algunos sectores, también se habían encontrado algunos restos que eran de origen etrusco, por supuesto. O sea, los etruscos tenían colonias repartidas por todo el Mediterráneo. No tanto como los griegos, pero podríamos pensar como en oficinas comerciales en puertos griegos donde operaban los etruscos, justamente. Claro, o sea, tenían como presencia en todo el Mediterráneo. Absolutamente. Claro. Y ¿cómo se llama? Bueno, eso también me hace mucho sentido siempre cuando la Magda dice, mira. Esta es una de las obras maestras. Extraordinario. Los caballos alados de Tarquinia, que eran parte de un templo. Tarquinia era una ciudad. Una ciudad, sí, de donde venían los tarquinios. Los tarquinios, justamente. No, los caballos alados de Tarquinia son una obra maestra. O sea, extraordinario. Sí. De hecho, una de las cosas que vamos a heredar de los etruscos va a ser el concepto de los demonios y los ángeles, ¿ya? En el imaginario mitológico etrusco, y lo vamos a ver mucho en las tumbas, van a haber siempre dos figuras, ¿ya? Una figura demoníaca y una figura angelical. Y este concepto del ángel alado, ¿cierto?, vestido con una túnica, y del demonio con orejas puntiagudas y con un tridente, va a venir del imaginario etrusco. Después va a pasar al imaginario romano, y por supuesto que a través del mundo romano va a pasar al imaginario cristiano, y después lo vamos a heredar el mundo completo. Pero es un constructo absolutamente etrusco, ese. Sí. No, es extraordinario. Además, lo que yo te decía, esa sensación que tiene como de movimiento. O sea, de verdad que se ve como que van cabalgando. Sí. Y esto está hecho en arcilla, o sea, es decir, fue moldeado, no fue esculpido. Claro. Hoy, bueno, se nos está acabando el tiempo, pero podríamos haber seguido hablando porque tantas otras cosas que te podría haber preguntado, como por ejemplo, aparte de los ritos funerarios, un poco cómo habrán sido porque leí por ahí que son ellos los que habrían introducido también al mundo romano esto de como de analizar así como las vísceras de los arúspices, sí, exacto. O sea, para ellos era una verdadera ciencia, ¿ya? La lectura del vuelo de los pájaros y de las vísceras de los animales, ¿ya? Sobre todo los hígados de las ovejas. Y existía todo un manual y una Biblia al respecto de cómo se tenían que interpretar las vísceras de los animales. Imagínate. O sea, los arúspices etruscos, que de hecho van a perdurar hasta el tiempo romano, todo lo que es el ritual adivinatorio romano va a venir del mundo etrusco, ¿ya? Las cosas que van a heredar los etruscos, de hecho, por ejemplo, todo el concepto de la construcción de carreteras, los acueductos, el uso de la toga, todo eso viene del mundo etrusco, ¿ya? O sea, decir que los romanos son una suerte de subproducto cultural y tecnológico de los griegos, en realidad es absolutamente simplificar el mundo mediterráneo.
Sí, es cierto cuando uno dice, sí, los romanos construyeron caminos, los romanos, los olivos. O sea, bueno, una maravilla, Sergio. Yo creo que la gente va a estar fascinada con el programa. Te agradezco muchísimo más que nos enseñes cosas que No, encantado. y esto que estuviese que tenemos olvidado. Así que muchísimas gracias y nada, pues nos vemos la próxima semana. Hasta luego, muchas gracias.